Natalia Saracho, Itay Hackman, bienvenidos Gracias ambos. por venir. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué trata el proyecto que presentaron? Bueno, primero gracias por el espacio. Por favor. Con Itay nos pusimos a trabajar sobre este proyecto porque veíamos la necesidad de pensar y poner en agenda también, discutir la realidad que está pasando la gente común, ¿no? Que no llega a fin de mes, que todo se le hace mucho más difícil. Y en ese sentido trabajamos un proyecto que tiene que poner en discusión en la mesa el endeudamiento que tienen las familias, que ya no es solamente casos particulares, ¿no? Cada vez todo va creciendo más. Bueno, ustedes que tienen la posibilidad de tener un espacio donde transmitirlo, vienen planteando hace rato, y en función de eso nosotros trabajamos un proyecto que tiene que poner en discusión de cómo fue creciendo y en qué formas, ¿no? A través de los bancos, a través de las tarjetas de crédito con electrodomésticos, las billeteras virtuales, y también hay un factor que no lo pudimos meter dentro del proyecto porque no tiene tanto respaldo legal, pero que existe y cada vez se ve más en los barrios populares, que es el prestamista de los barrios, que ese no lo podés instalar de celular o no atenderlo cuando te llaman. Eso, saben dónde vos vivís, van a tu casa y te golpean la puerta ahí y saben dónde están tus hijos. Y me parece que ese problema no son casos particulares, ¿no? Entonces me parece que está bien plantear en ese sentido qué vamos a hacer con este problema que ya no lo tienen no solamente algunas personas, sino que cada vez va creciendo mucho más. ¿Qué plantean, Itay? ¿Qué se puede hacer para abordar este tema? Bueno, nosotros estuvimos trabajando bastante con Nati, que venía hablando con mucha gente que está en esa situación, mirando los datos, y básicamente lo que pensamos es que hay que hacer una reestructuración de esas deudas, ¿no? Nosotros lo planteamos a través de un fondo fiduciario, pero que el punto es que todas las partes responsables se hagan cargo. O sea, las familias tomaron créditos por la situación económica. Hay entidades, sobre todo las no bancarias, que dieron créditos a tasas absolutamente usurarias, ¿no? Y que tienen que ser partes de la solución, ¿no? Si vos mirás los datos, vos tenés que los créditos bancarios, la mora, la irregularidad, se triplicó. Pasamos más o menos de 4 al 12% en estos 2 años de Milei. Si mirás tarjeta de crédito, mora en tarjeta de crédito, se sextuplicó. Pasó más o menos del 1,5 al 9%, ¿no? Porcentaje de mora. Y si mirás en las entidades no bancarias, tenés moras de hasta el 23%. Ahí es la situación más delicada, hasta ahí. Y ahí que no tenés es solamente tarjetas de electrodomésticos. Tenés tarjetas de electrodomésticos, tenés billeteras virtuales, las más conocidas, las fintech, que además son las que cobran tasas de interés más altas. Más o menos en promedio 11% mensual cobran las entidades no bancarias. Una inflación de entre 2 y 3% al mes. Es un promedio de 250% de tasa de interés anual, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué muchas familias ingresaron en esta situación? Bueno, obviamente por la caída del salario, por la situación económica. No solamente por la caída del salario, que se ven distintos indicadores de consumo hoy, sino porque además hay que tener en cuenta que nosotros atravesamos una situación muy crítica, un derrumbe de la economía en el 2024, que después tuvo un rebote. Entonces vos podés agarrar y decir, bueno, ¿cómo está el salario hoy, no sé, de un trabajador registrado? Bueno, en promedio está 4 o 5% abajo de hace 2 años. Y vos me dirías, bueno, che, está peor, pero no es tan grave. Sí, pero tenés que tener en cuenta que primero tuvo un derrumbe de su salario, a lo mejor del 20%, después de la mega devaluación de Milei, y después recuperó. Ese bache en el medio, ¿cómo lo cubrió? Con un crédito. Con un crédito. Y entonces a lo mejor está pagando un crédito hoy, o mejor dicho, no está pagando un crédito hoy, que tomó en el 2024, en esa situación dramática. Hoy recuperó parte de su salario, aunque no todo, pero no puede pagar el crédito. Ni hablar si además le suma lo que tiene que pagar de tarifas, etcétera. Bueno, la propuesta concretamente es armar un fondo, que ese fondo se constituya con aportes privados también, de las entidades que otorgaron los créditos, incluso que sea superior de las entidades no bancarias, ¿no? Y que básicamente con eso se refinancie la deuda. Lo que hace es, vos te anotás en un registro, decís, yo tengo una deuda, no la puedo pagar. A lo mejor tenés una deuda con una entidad y a lo mejor tenés una deuda con varias entidades. Lo que hace ese fondo es revisar las cláusulas, quitar las cláusulas abusivas y hacer una opción de recompra a las entidades que otorgaron el crédito de esa deuda y refinanciarla. Y que vos pases, vos como deudor, a deberle a ese fondo con tasas de interés más razonables, que no superen el 30% de sus ingresos, y que esa reestructuración, obviamente, los que dieron los créditos, sobre todo me refiero a las entidades no bancarias que cobran tasas muy altas, bueno, se hagan parte, cargo de esta situación, ¿no? Mercado Libre, Marco Galperín.
Sí, pero no es solamente Mercado Libre. Está bien, pero digo, hay como es, otras. la más extendida. Sí, porque además, perdón, vos ves hoy más o menos un 23% de mora, ¿no? Y vos podrías decir, che, bueno, entonces le está yendo mal, porque dieron préstamos y no lo pueden cobrar. Bueno, pero hay otro 77% que sí. Y están levantando en pala. Que esa gente que, está bien, tiene la suerte de no haber caído en mora, pero no es que paga porque la está pasando bárbaro. A lo mejor le cuesta llegar a fin de mes y a duras penas puede pagar la cuota del crédito que tomó. Entonces, a costa de esa gente, la está levantando en pala y tenés otro 23% que no puede pagar. Bueno, que pongan una parte, por lo menos, que se hagan cargo de su cuota de responsabilidad, ni hablar si le metemos que además hay cláusulas a veces que no son conocidas, que hay publicidad engañosa, ¿no? Además de todo eso, y que juegan con la desesperación de la gente. Entonces hay que encontrar una solución que sea armónica, todos tienen responsabilidad, pero son diferenciadas, tiene que ser justo el acuerdo, no puede recaer todo sobre las familias endeudadas, y los que generaron esto también que sean responsables. ¿Los acompañó algún otro bloque? No, la verdad que tampoco lo giramos mucho. Okay. Nosotros lo presentamos, le pasamos a los que conducen el bloque de Unión por la Patria y a algunos otros más, pero lo presentamos rápido porque nos parecía que era importante, poder presentarlo rápido para también poder tener herramientas políticas para poder discutir esto. Yo vengo de una actividad recién de 3 de febrero que nos juntamos con vecinos que están en situaciones muy graves. Me parece que más allá de los números, más allá de las discusiones centrales que se están discutiendo sobre este tema, es conocer cómo impacta realmente, ¿no? Y entender que no es solamente quedar debiendo una tarjeta de crédito, es cómo las familias se va generando un vicio, una cadena de tener que no solamente pagar una cuenta con otra cuenta, sino también tener que buscar otro trabajo. Porque ya tenés un déficit en tu salario, entonces tenés que buscar otro trabajo. Y hoy contaban unas compañeras que decían, yo tengo 3 laburos porque estoy endeudada y no puedo salir de esta cadena. ¿Y qué implica eso? Implica que yo el día que empezó mi hijo al colegio no lo pude llevar al primer día de escuela. Implica que yo llego a mi casa cuando mi pibe está durmiendo, que soy jefa de hogar, que no llevo a fin de mes, y así todo, con 3 laburos, no puedo salir de esta situación. Entonces me parece que poner humanizar esta discusión, ¿qué pasa con esa familia endeudada? ¿Cómo esto arrastra, que no es solamente una persona, sino que arrastra a todo un círculo, que se endeuda a la madre, que se endeuda a la hija, que se endeuda a tu pareja? Me parece que tiene que ver con entender que la sociedad es una discusión que no es un problema particular que le pasa a una persona, ¿no? Cada vez son más personas que están en esta situación, que tiene que ver con el contexto político que estamos viviendo también. Es importante destacar eso porque hay una sensación de que yo me equivoqué, yo la cagué, yo saqué este crédito y no lo pude pagar. Y es importante remarcar que esto es una falla del sistema. No sé si una falla, porque bueno, tal vez fue diseñado a propósito así, pero es sistémico, digamos, ¿no? Le está pasando a mucha gente a la vez y tiene que ver con el modelo económico, lo que vos decís. Tiene que ver con el modelo económico, tiene que ver también con cómo se comportan algunas entidades, sobre todo las no bancarias, que les falta regulación, ¿no? Ahí hay un debate que trasciende este proyecto en particular, que es cómo hacemos para que, porque hoy tenés un montón de empresas, ¿no? Cadenas de electrodomésticos o billeteras virtuales como Mercado de Pago, que prácticamente funcionan como entidades financieras, sí, pero no tienen las regulaciones que tienen los bancos por parte del Banco Central, ¿no? Y bueno, eso genera esta situación también. Bueno, en algún momento también tenemos que discutir eso. ¿Cómo regulamos esas entidades que empiezan a jugar el papel de entidades financieras? Claro, tiene el beneficio que para mucha gente que no tiene acceso al sistema bancario, ahí sí tienen acceso, ¿no? Entonces, además la paradoja, porque las personas que por ahí más necesitan financiarse, porque están en la peor situación económica, son las que se endeudan en las peores condiciones. Justamente porque el sistema financiero tradicional no está hecho para incluir esas personas, ¿no? Ese vecino de Nati, si va a un banco y dice, che, quiero sacar un crédito, el banco probablemente le diga, no te lo puedo dar, ¿no? En parte es razonable, porque te va a decir, che, bueno, pero entonces aparece la billetera virtual, lo que sea, y dice, sí, toma acá, pum. Bueno, y así hay gente que termina perdiendo un montón de plata, o no pudiendo pagarlo,
o pagándolo y perdiendo un montón de plata, por ahí haber sacado, no sé, 100 lucas, 200 lucas. Sí, a mí me llamó la atención también de que, no sé, antes era como, nos hicieron creer que si te comprabas un auto era porque tenías mucha plata, o si te ibas de viaje porque tenías mucha plata. Ahora hasta justificando que no compraron electrodomésticos, justificando que pidieron un préstamo para comprar alimentos porque no llegaban a fin de mes. Como cada vez me parece que, nada, esto de decir, bueno, no sé administrarme, manejo mal mi propia plata, es algo que también en la sociedad está calando. Me parece que está bueno poner en discusión eso, ¿no? Que tenemos derecho a comprarnos un electrodoméstico. Bueno, nada, me parece que es importante y que hay que aprovechar para también dar una discusión con la sociedad hasta dónde nos quieren llegar, ¿no? Hasta dónde nos quieren llevar. Si va a ser un privilegio después poder tener una heladera, no sé. Itay, y si sube la inflación, como parece que va a subir en los próximos meses, ¿esto se puede agravar? Claro, totalmente. Hoy tenemos una inflación que vamos 9 meses, ¿verdad? Sí. Acelerándose. No hay ninguna perspectiva que permita pensar, menos con este contexto internacional que ustedes antes estaban mencionando, que haya un ancla que la tire para abajo, más bien lo contrario. El ancla monetaria, evidentemente, no es suficiente, como ha quedado demostrado. Y lo más terrible es que esa inflación acelerándose convive con una economía que está absolutamente parada, ¿no? Con, bueno, empresas que cierran, desempleo en aumento. Bueno, esta inflación, que es la palabra, ¿no?, de los últimos meses. Bueno, imagínate una familia endeudada en un contexto donde no hay posibilidad de conseguir un laburo, donde tu salario va a seguir seguramente retrasado respecto a la pauta inflacionaria, es decir, donde vas a seguir perdiendo poder adquisitivo, donde te van a aumentar más las tarifas, donde va a salir más cara la nafta. Bueno, es una situación, es un combo dramático, ¿no? O sea, esta es una economía, un modelo económico que, donde lo único que funciona más o menos bien son las actividades vinculadas a la exportación de algunos commodities, como está pasando con los hidrocarburos, y parcialmente con el agro, de destrucción de la industria, de precarización del laburo y de endeudamiento de las familias, ¿no? El endeudamiento de las familias es el final de un combo que incluye esta lógica de saqueo, destrucción del aparato productivo y aumento del desempleo, ¿no? Bueno, yo creo que no sé quién quiere vivir en un país así, ¿no? O sea, bueno, por ahí los que se van en aviones privados a Punta del Este, pero el resto de la sociedad argentina. ¿Qué chances ven de lograr sumar el resto de los apoyos que necesitan para que esto efectivamente avance? Yo creo que la dirigencia política de cualquier bloque político tiene que tener conciencia de esto y por eso me parece que hacer actividades con gente que está pasando este problema va a ser también de que no le quede otra opción de tener que discutir el tema. No sé si no van a apoyar nuestro proyecto, hay otros proyectos, pero sí que por lo menos lo discutan, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a discutirlo porque creemos que la gente no puede esperar y también porque creemos que nada, que siempre nos exigen a los que más sufrimos, a los que estamos más precarizados, a los que siempre tenemos que pagar todo el costo de las consecuencias de los gobiernos. Entonces, me parece que para empezar, me parece que está bueno por lo menos ponerlo arriba de la mesa y ponernos a disposición para debatir. Nosotros vamos a hacer una presentación ahora en el Congreso. Vamos a invitar a todos los bloques y los que se quieran sumar vamos a estar abiertos a discutir. Bueno, hay un proyecto de Guillermo Michel y Miguel Pichetto también en la misma dirección, ¿no? Sí, no es exactamente igual, pero por lo menos aborda el mismo tema. Y ojalá otros bloques presenten proyectos de... No hace falta que todos estemos de acuerdo con el mismo proyecto. Bueno, cada uno puede presentar su visión y después nos sentaremos en una mesa y trataremos de consensuar cuál es el proyecto que puede salir. Pero sería bueno que todos los bloques por lo menos presenten una propuesta sobre este tema, ¿no? Porque el Congreso está como medio groggy después del resultado electoral. Bueno, se vio en las extraordinarias, ¿no?, donde el gobierno hizo lo que quiso. Salvo con la ley de glaciares, que logramos por lo menos que llamen a una audiencia, que dicho sea de paso, se anotaron más de 27.000 personas. 27.000 personas. Ya con 2 días de audiencia claramente no les va a alcanzar, pero bueno, en buena hora. Pero salvo en ese tema, el gobierno hizo lo que quiso. Sacó la reforma laboral, sacó inocencia fiscal, bueno. Ahora, sería bueno que el resto de los bloques, bueno, ponga sobre la mesa, por ejemplo, sobre este tema que piensa, ¿no? Ojalá, aprovechamos, llamamos a todos los bloques a decir, che, presenten una propuesta sobre este tema y sentémonos en una mesa y tratemos de consensuar algo, ¿no?
Sí, tal cual. Igual, nada, tampoco hay que negar, digo, hay diputados y diputadas que representan a determinados intereses y eso lo vemos todos los días, ¿no? Que se sientan y dan quórum, que votan leyes que van en contra de la gente que lo votó. No somos tampoco ingenuos, pero bueno, por lo menos que quede en evidencia quién defienden a la gente que la está pasando mal, quién defiende a Galparín, quién defiende a los que se están llenando de plata en esta crisis donde todos estamos siendo perjudicados, si se quiere. Natalia, vos decías que no lo pudieron incluir en el proyecto por cuestiones legales, pero que en los barrios también te hablan mucho de los préstamos con financistas, con usureros ahí de los barrios. ¿Qué testimonios pudiste recoger? Nada, situaciones muy complejas donde nos contaban que son tasas altísimas, que no son al mes, a veces son 20 días, a veces no llegan ni al mes. Y que es muy difícil, porque a ese vos no lo podés sacar de la aplicación o no podés no atenderle el teléfono, ese del barrio sabe dónde vivís, se manejan una presión que claramente hace que vos tengas que sacar plata de donde sea para pagar y cumplir con esa persona. Y que eso va generando toda una cadena y también una complicidad, porque yo quiero ser sincera con esto, digo, la mayoría de los prestamistas en los barrios son los tranzas, entonces también eso genera una complicidad de después te tenés que callar la boca, ¿no? Entonces hay que ser, yo hoy lo hablaba con las compañeras y es un tema preocupante, porque donde no está el Estado no es que no hay nadie. Y eso nos quieren hacer creer, ¿no?, todo el tiempo, que bueno, cada uno se salva como puede, cada uno resuelve como puede. Bueno, no, donde no está el Estado, siempre hay alguien que ocupa ese lugar. Bueno, nosotros creemos que tenemos que hacer algo ahora, que tenemos que reconstruir eso y ayudar a las familias a que salgan de esta situación, que no solamente son datos, que esto trae mucho problema de salud mental, ¿no? El saber que no llegas a fin de mes, que le debes a un montón de gente que también puede ser tu familia, que te prestó plata, que está en la misma situación que vos, no se la puede devolver, que no ves a tus hijos porque tenés que tener 3 laburos y llegás cuando tus pibes están durmiendo. Bueno, cosas que hacen que cada vez esa crisis explote para adentro, ¿no? Y que no hay dato, no se ve, pero bueno, nosotros en los barrios sí lo vemos como los pibes cada vez tienen menos oportunidades, como las familias tienen que tener el doble de esfuerzo para poder sobrevivir y que también vemos una situación donde es perjudicada a las niñeces también, porque esos pibes quedan al cuidado de Dios, digamos, ¿no? Muchas veces, y después también se culpa a esas madres por lo que pasa con esos pibes, ¿no? Después, no van a salir un jardín de flores en un lugar donde los pibes no están con su familia, donde no fortalecemos esos vínculos, donde no sabemos si van al colegio o no, porque si vos lo dejas solo, ese pibe tiene que ir solo al colegio, y donde es muy difícil cuando también cada vez el tejido social se está rompiendo, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante decirlo, porque es lo que está pasando. Nosotros no lo naturalizamos, estamos contando la realidad que está pasando. Que las familias tienen que estar todo el día fuera de su casa, que no tienen la posibilidad de pagar una niñera, ¿no? Siempre son las compañeras a que son niñeras de otras, que cuidan hijos ajenos y no pueden cuidar los suyos, ¿no? Y a veces, muchas veces ni los llegan a poder acompañar, ni que vayan al primer día del colegio, ni ir a buscarlo al jardín, ni ir a un acto. Entonces me parece que, nada, cada vez se está abriendo más esa brecha de desigualdad que me preocupa mucho y que lo quería contar y traerlo porque fue lo que fue saliendo también de esa reunión, donde muchas compañeras contaron la situación que están teniendo económica, pero también personal, ¿no? Gracias, Natalia, gracias Itay por haber venido. Gracias a los dos. Muchas gracias.